con la oración del Magnificat, querido hermano, que está inscrita en este retablo precioso, de verdad, y pertenece a un altar particular, hasta eso no es, ¿cómo decirte?, dentro de una capilla, está en un altar particular de oración. Del lado izquierdo aparece la oración y al lado derecho la termina con San Juan Diego ahí de rodillas. Pero ¿por qué hoy en especial ponemos a la Santísima Madre del Cielo, María de Guadalupe? Porque nosotros como mexicanos, de manera particular, tenemos un mensaje. Y el mensaje que se da es eterno. Todo mensaje que baja de lo divino concede ese beneficio de ser un mensaje eterno. Y las palabras de la Virgen a San Juan Diego fue: hijito mío, ¿acaso no estoy aquí que soy tu madre? Si nosotros nos damos cuenta, el mensaje que está puesto para la nación mexicana es ese. A pesar de la contingencia que tenemos hoy en el desprendimiento de estas dos fuerzas que luchan de manera bélica por territorio, por independencia, por razones políticas y no por razones humanas, nos damos cuenta que ese mensaje particular que había para Europa por parte de la Virgen de Fátima o por parte de la Virgen de la Paz, como se conoce también, era necesario que se unieran esas naciones en oración y que se consagrara a Rusia al corazón inmaculado de María. Con todo esto te lo digo, hermano, porque la profecía tarde que temprano se cumple, y dijo Putin bien claro, esto tarde que temprano se va a realizar. Pero no quiero la intervención, yo no pretendo ocupar Ucrania. Debemos de informarnos nosotros, pero tenemos que estar también de acuerdo a nuestra enseñanza de nuestra iglesia en el centrado de la oración. Es peligroso porque hay muchos aliados de un lado y muchos aliados del otro por los intereses económicos de cada nación, de cada manejo político, de cada corriente política de gobierno. Es por eso, querido hermano, que hoy estamos aquí frente al altar de la Virgen Santísima por orar por nuestra patria. Y sobre todo, querido hermano, quiero comentarte que hoy en una conversación con algún hermano alemán conocido y uno español, les preguntaba yo a ellos precisamente cómo veían el entorno de Europa. Y ellos nos dicen naturalmente que no apoyan a Rusia, y no lo apoyan porque definitivamente no quieren que Rusia sea más potente y más fuerte que toda la Europa. Como te das cuenta, el problema no es sencillo. Comentan ellos que había prometido Vladimir no invadir, no intervenir incluso, y que finalmente ahí en el Congreso de las Naciones Unidas dijo que él no iba a meterse. Pero ¿qué te pareció el ataque en la noche? Una cosa muy distante a lo que dijo. Así nosotros, querido hermano, nos vamos a empeñar que a través del Evangelio de hoy, donde en la semana nos ha venido Jesús ilustrando y nos damos cuenta que la Sagrada Escritura está puesta para amar al prójimo y sobre todo a aquel que te agrede. Ahora, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer a través de esta situación bélica en la que vas a tener que amar al prójimo, al que te bombardea, al que te lacera, al que llega y termina con tu familia o termina con todo lo que tienes? Difícil el Evangelio de Jesús, pero si nos estemos centrando nosotros en la convocatoria que incluso el Papa y los obispos han lanzado para hacer oración, bueno, pues es que esto tenía que hacerse todo el tiempo. Y a final de cuentas, estos demonios que tenían que haber sido sacados desde hace mucho tiempo a través de nuestros sacerdotes que podían haberlo hecho, pues hoy sigue sin hacerse. La oración en los enfermos a través de esas manos que están consagradas y que tienen el poder de sanar, tampoco se hace. La oración parte de nosotros mismos, la penitencia, el ayuno, el misterio del ayuno, hermano, lo hemos venido anunciando. Ese misterio del ayuno que no puede ser sustituido de ninguna manera. Me da mucha pena comentarlo, pero jamás se puede sustituir el ayuno, porque acaba con el demonio, lo saca de la persona donde está cuando tú lo ofreces.
y lo que se refiere al apóstol Santiago, que en conjunto con el Evangelio el día de hoy, de acuerdo a lo que está sucediendo, querido hermano, son situaciones de verdad alarmantes, porque son tan apegadas a las Sagradas Escrituras que sabes perfectamente que están de alguna manera concatenadas, engranadas al Evangelio, para de manera sistemática ir haciendo toda una temática de estudio, una pedagogía práctica por parte de la Iglesia, para ir viendo los diferentes libros de la Sagrada Escritura, y que toda la Sagrada Escritura encierra un solo propósito, que es el amor al prójimo. Con toda esta idea, quiero que escuches hoy, si te permites tú, para ti mismo, mira, no lo hagas para mí, ni ser parte nada más de poner unas manitas y decir, Señor Jesús, en ti confío. Si tú quieres ser parte de la Iglesia y tener parte de la misericordia de Dios, de verdad, acércate, porque hoy más que nunca el pueblo está de rodillas, orando, pues, a quien decían que no existía. Ucrania ora en la nieve, hincados, puestos de rodillas y postrados en la nieve, pidiendo a Dios el auxilio. Nuestra nación, ¿a quién apoya? Yo lo dejo en tus manos, no me interesa decírtelo. Me interesa decirte que veas en su momento la carta de Santiago. La carta de Santiago hoy hay que verlo primero desde la pobreza para entender la riqueza a la que está refiriéndose Santiago. Porque hoy les hace ver a los ricos que sus malas intenciones, sus envidias y sus codicias los llevan a este tipo de atrocidades como las que estamos viendo hoy, de un país poderoso contra una nación que es rica en la naturaleza y por la cual ellos quieren quedarse o ser parte de sus fronteras. Y los demás países, como es Europa y todos los demás países aliados, definitivamente no quieren que toda la potencia del mundo esté consagrada o esté metida o esté adueñada de una sola persona. A lo que es mismo decir en una sola nación, porque entonces manipularía todo en absoluto, y sería una potencia increíblemente fuerte. Muchos otros dicen que es un problema interno, donde, como si fuera un estado en la República, quisiera independizarse. Un ejemplo claro podría ser España, con lo que tenía pensado hacer Cataluña y todos los demás estados que querían independizarse también del gobierno español y que no fue permitido, ¿no? Y así también, ahorita aquí Ucrania, o que México, como decían que Chiapas quería también independizarse. Y que por ahí está también el tema, o sea, no nos vayamos muy lejos, porque también tenemos ese tipo de problemas, como en todos los países. Pero al final, para ver la carta del apóstol Santiago, hay que verlo primero desde el lado de los ricos, desde esa ambición, desde ese malgastar, desde ese embelecimiento, y las palabras que utiliza son muy fuertes. Vean ustedes, me gustaría que vieran la carta del apóstol Santiago hoy, en estos versículos, en estos versos que dice el día de hoy, que son de verdad motivo de golpe, muy fuerte. Pero entendamos, acaso también, para ahorita entender la manera en que lo explica Santiago y cómo lo explicó Jesús, porque al final de cuentas Jesús fue el que le dejó bien escrito y bien puesto este estudio rabínico acerca de la manera de vivir la riqueza. ¿No son hijos de Dios también los ricos? ¿Acaso no ellos también cometen pecados al igual que los pobres? Entonces no es lacerar a los ricos. Y Jesús habla de ahí, de ese sagrado evangelio también de Marcos, habla precisamente de los pobres, de los pequeños. Y eso no quiere decir pobres. Habla pequeños en la fe, que saben perfectamente que son pequeños en la fe. Y ahí entonces vamos a entender a qué pobreza se refiere y a qué pequeños refiere también Jesús. Santiago refiere a los ricos opulentos de su época. También nosotros, pudiera ser el comparativo, el actual en el tiempo. Pero cuando hablamos también de los pobres, refiere también a que hay ricos humildes y sencillos, que también comparten lo suyo, que no todos hacen la riqueza a base de puro,
malver el salario de sus trabajadores, como lo dice Santiago. Te vuelvo a repetir, la carta está de verdad muy interesante, muy actual, y me gustaría que la pudieras ver. Porque entonces Jesús refiere en el Evangelio a los pobres de corazón, a los humildes, a los sencillos, aquellos que sean seguidores míos, pequeños, y cuando dice pequeños lo refiere a la fe, pequeños en la fe, o sea que saben poquito y que van entendiendo con esa humildad que la riqueza está en Cristo y que van a Él por ser ricos en la riqueza de la sabiduría espiritual y divina de nuestro Maestro de Torá, el Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, Redentor del mundo y Dios nuestro, bajado del cielo, pan bajado del cielo, luz de luz divina. Y dice, aquel que se avergüence de mí, cuidado, porque yo también el día preciso del juicio me voy a avergonzar de ellos. Y nos encomienda también de manera práctica, como la sal. Tengan sabor ustedes, vivan la vida con lo que tienen, hagan de la vida sabor, sean felices, no aspiren a lo material, y si no tienes lo material no sufres. Si no tienes coche, si perdiste el coche, si tú tienes casa, si de alguna manera estás viviendo en una manera diferente como estabas viviendo antes, no te angusties, sigue luchando, sigue trabajando, y que de eso no venga a mermar tu felicidad, porque te enferma, te baja las defensas, tarde que temprano vas a sufrir el embate de la tristeza. Y el Señor te dice que si tú logras superarlo y vivirlo con alegría, Él siempre va a estar contigo y no te va a dejar solo, porque al final es tu Padre y es un Padre bueno y jamás hace cosas malas. Vamos a pedir hoy de manera especial y toda la semana por la paz en el mundo, por la paz en estas naciones donde nosotros tampoco nos veamos afectados. El mundo vive sentimientos de guerra y déjame decirte que ese sentimiento se traduce en tu caminar